Demonización. Estigmatización. Expulsión. Prejuicios, ideologías, desprecio, todo eso que estaba tan arraigado en los siglos XVII y XVIII, que marcó la época de las cruzadas y que resurgió con los supuestos asesinatos rituales, todo eso de pronto pareció olvidado. Con la Revolución Francesa, los judíos son merecedores por primera vez de todos los derechos civiles. Las ideas liberales de Francia se propagaron por toda Europa. Sin embargo, en una época de grandes cambios, pronto aparecen nuevas formas de antisemitismo. En esta ocasión, tienen motivaciones racistas y políticas. El antisemitismo sacude a sociedades que están en crisis o en transformación. La Revolución Francesa es la precursora de la emancipación judía. Les da acceso a universidades y oficios que antes les habían sido negados porque ahora disfrutan de los mismos derechos que los cristianos. Los países en contacto con Francia les concedieron a los judíos igualdad de derechos. Canadá, por ejemplo, o el Imperio Otomano. La emancipación judía también se impuso en la mayoría de los estados europeos, empezando por los Países Bajos, el Reino de Prusia y el Reino Unido. La discriminación y las teorías conspirativas parecen tener los días contados. La revolución industrial marca la transición a la edad contemporánea. Inglaterra actúa como pionera con la minería del carbón, la invención de la máquina de vapor y el ferrocarril. Es un mundo lleno de oportunidades en el que se rompe con lo establecido y se amasan fortunas. La sociedad sufre una profunda transformación. En las ciudades surge una clase obrera. Sus condiciones de vida son miserables. A mediados del siglo XIX, la hostilidad hacia los judíos adquiere nuevas formas, adaptándose a los tiempos y a sus cambios. La función social del antisemitismo consistía en atribuir a los judíos la responsabilidad de la explotación de los obreros. Era una forma sencilla de definir la imagen del enemigo y movilizar a la gente en su contra. Algunos judíos son banqueros. No había muchos, pero había algunos. De ahí viene la asociación entre los judíos y la banca. Solo una minoría judía era realmente rica, pero se reactivó el viejo mito en el imaginario colectivo. La vinculación que se hace entre los judíos, el poder y el dinero se remonta a la Edad Media, cuando muchos judíos se vieron obligados a trabajar de prestamistas. 600 años después, en una Europa convulsa, esto sirve de excusa para un antisemitismo de carácter económico. Se basa en el estereotipo del judío capitalista y en la demonización de una familia de banqueros, la familia Rothschild. En 1845 aparecen en Alemania las primeras caricaturas del judío que gobierna el mundo. Una de las primeras representaciones que he podido encontrar muestra a Maya Amschel Rothschild con un mapa del mundo en lugar de su vientre. La caricatura muestra cómo alimenta revoluciones y guerras, repartiendo dinero a diestro y siniestro. Vemos las repercusiones hasta el día de hoy. A los judíos se les asocia con el capitalismo internacional, como en el caso de los Rothschild. Con los albores de la modernidad llega también la era de la ciencia. En la filosofía y la política triunfa la idea de que toda teoría sobre el individuo debe basarse en una verdad absoluta. En este zeitgeist, el antisemitismo desarrolla una teoría biologicista. En 1853, el diplomático francés Arthur de Gobineau escribió el primer libro sobre las supuestas razas humanas.
Ce qui est symptomatique chez Gobineau, c'est le fait qu'il est le... Gobineau fue el primero en destacar un nuevo mito, el mito de la raza aria. Fue el primero en defender que, dentro de la raza blanca, habría una raza o subraza, no sabría cómo llamarla, especialmente perfecta, la llamada raza aria. La race arienne. Para Arthur de Gobineau, la llamada raza negra constituye la categoría más baja de los seres humanos. Los judíos también serían miembros de una raza diferente, la llamada raza semítica, inferior a la llamada raza blanca. Las teorías racistas justifican la no integración de los judíos. A medida que pierde importancia el hecho de que no fueran cristianos, había que buscar otra explicación. Había que darle otra vuelta de tuerca a la historia. Quizás no sea necesario que se conviertan, ya que de todos modos son distintos desde el punto de vista racial y no pueden ser como nosotros. El antisemitismo racial desplaza, en gran medida, al antijudaísmo religioso. A mediados del siglo XIX, los judíos de Europa Occidental sufrían una nueva decisión discriminatoria en los estados pontificios. En Roma, el Papa Pío IX obligó a los judíos a vivir en un gueto levantado hacía 3 siglos. Pío IX condenaba el racionalismo y modernismo y quiso mantener la política de intransigencia hacia los judíos que la Iglesia había defendido durante siglos. Pero la historia de un niño italiano hace tambalear la autoridad de la Iglesia. Edgardo Mortara era hijo de un comerciante judío de Bolonia. La criada cristiana de la familia lo bautizó sin el consentimiento de los padres. Un sacerdote dominico, que se enteró del caso, encargó su secuestro a la policía, para así mantener a Edgardo en el seno de la Iglesia. El niño acabó en el Vaticano, bajo la protección personal del Papa Pío IX. Comenzaba una amarga disputa. La comunidad judía de Bolonia apoyó a los padres y exigió sin éxito la liberación del niño. El caso despertó un gran revuelo, más allá de las fronteras italianas. El emperador Napoleón III y el presidente estadounidense Abraham Lincoln criticaron duramente el proceder de la curia. Cette affaire Mortara est un tournant. El caso Mortara fue un punto de inflexión. Por primera vez en la historia de la Europa cristiana, las instituciones se ponían de parte de un niño judío. Fait et cause pour ce jeune juif. Et on considère que cette manière qu'avait l'Église de s'autoriser... Para muchos, la Iglesia había ido demasiado lejos al autorizar el bautismo forzado que había protagonizado esta joven criada. On dit, non, c'est plus possible. La indignación generalizada se traduce en la fundación de la primera organización internacional para la protección de los judíos, la Alianza Israelita Universal. Europa está cambiando. El antijudaísmo cristiano ya no puede imponerse sin más. En 1870, el Reino de Italia se anexiona al Estado Pontificio, debilitado por el caso Mortara y el movimiento popular en favor de la unidad italiana. Todos los judíos de Italia reciben derechos civiles. Ese mismo año, también se les concede la igualdad de derechos en los últimos estados alemanes. La emancipación judía se abre camino en toda Europa occidental. Mientras que el antijudaísmo medieval se centraba en distinguir a los judíos de los cristianos, los defensores de las teorías raciales recurrían a pseudociencias como la craneometría o antropometría, es decir, la medición de la cabeza y el cuerpo. De este modo, querían definir y jerarquizar las supuestas razas. En 1878, el británico Francis Galton, que se hacía llamar antropólogo, intentó demostrar su teoría de la raza.
Mediante la superposición de negativos, creó imágenes que supuestamente mostraban la fisionomía judía. Et ce que l'on remarque dans les photos de Galton, Lo curioso de las fotografías de Galton es que no se diferencian gran cosa de las representaciones medievales de los judíos. sur quelque chose, También destacan la nariz. le nez. Pour autant, ces différentes caractéristiques corporelles vont Con la diferencia de que ahora las características físicas no son algo meramente folclórico, sino que tienen una pretensión científica que hace gala de objetividad. spécificité et donc à l'objectivité. Después de inventar la llamada raza semítica, los teóricos de la raza buscaban una forma de definirse a sí mismos. En Berlín, en 1879, el periodista alemán Wilhelm Marr acuñó el término antisemitismo. En realidad se trata de un término absurdo si se analiza con detenimiento. No existe el semitismo. Al menos no sabría decir qué es el semitismo. Antisemitismo es en realidad un concepto inventado que tiene poco sentido, pero que tiene una pretensión científica. Se adoptó inmediatamente en todas las lenguas europeas. Está claro que existía una demanda. En la Rusia zarista, el término se utilizó por primera vez en 1879, en el diario Novoye Vremya. 2 años más tarde, este mismo periódico culpaba a los judíos del asesinato del zar Alejandro II. Algo que, por supuesto, no era cierto. Todo eso alimentó una ola de violencia en el imperio zarista, donde vivía el 80% de los judíos del mundo. No se les permite moverse libremente, sino que tenían que permanecer en una zona acotada para ellos. La mayoría vivía en la antigua Polonia, anexionada por Rusia. Desde Odessa comenzaron los ataques contra los judíos y sus hogares, que más tarde se denominarían pogromos, y que se extendieron por todo el imperio ruso. Pogromo significa destrucción en ruso. El gobierno incitaba a la violencia contra los judíos y se limitaba al papel de observador cuando la violencia se traducía en asesinatos masivos. En 1894, el servicio de inteligencia francés descubre que un traidor está filtrando información a los alemanes. Arrestan a un oficial, sin pruebas, Alfred Dreyfus. El caso Dreyfus dio pie a que el antisemitismo se filtrara en lo más profundo de la sociedad francesa. Pasó a considerarse algo legítimo, que formaba parte de las barajas de cartas, de los juegos de mesa infantiles, de la vida cotidiana. Llegó a todos los rincones de la sociedad francesa. La gente estaba orgullosa de ser antisemita. No era un insulto como hoy en día, sino una reivindicación. La gente decía, yo soy antisemita. En toda Europa, los partidos políticos hacen campañas de corte antisemita. En Viena, el líder del movimiento nacional alemán, Georg von Schönerer, camina con un bastón en cuyo pomo aparece la caricatura de un judío. Otro político alemán, Karl Lueger, gana las elecciones a la alcaldía de Viena en 1895. Stefan Zweig, que estudió en la capital austríaca a principios de siglo, analizaría más tarde la influencia que tuvo el alcalde en Adolf Hitler. Karl Lueger fue su modelo, ya que enseñó a Hitler lo útil que era el mensaje antisemita, que ponía cara a un adversario. Tras la elección de Lueger, el periodista judío Theodor Herzl señalaba con preocupación: el ambiente entre los judíos es de desesperación. Todos los escaños fueron a parar a los antisemitas. Fui testigo frente al colegio electoral del odio y la ira. El doctor Lueger apareció en la plaza y a mi lado alguien dijo: ese es nuestro Führer.
Le soupçon germe. Ahí se dieron cuenta. En su proceso de emancipación, los judíos habían creído que los derechos civiles que habían recibido, los derechos concedidos a toda la población, en aquella época todavía estaban excluidas las mujeres, que estos derechos eran garantía de integración. Los comicios de Viena, la elección de Karl Lueger, dieron la señal de alarma. Atención, la democracia también puede facilitar que llegue al poder una persona que no quiera fomentar la integración de los judíos y otras minorías, sino que también puede llevar al poder a alguien con la legitimidad popular para perseguir a los judíos. Como corresponsal en París de un periódico vienés, Herzl informa sobre el juicio y la degradación de Dreyfus. Si una nación tan avanzada toma este camino, ¿qué podemos esperar de otros pueblos que ni siquiera alcanzan el nivel de la Francia de hace 100 años? El caso Lueger de un lado y el caso Dreyfus del otro son los ingredientes para pensar que hay que buscar una solución. La solución de Theodor Herzl se llama sionismo. 3 años después de la condena de Alfred Dreyfus, el periodista organiza el primer Congreso Sionista Mundial en Basilea, con el objetivo de fundar un hogar para el pueblo judío. El caso Dreyfus, mientras tanto, alcanza proyección internacional. Uno de los primeros noticiarios de la historia se realiza para informar sobre el proceso de apelación. Y es que una productora londinense lleva a Francia un kinetógrafo, un precursor de la cámara cinematográfica. El mundo sigue con interés el destino de un capitán judío. Para evitar disturbios y aglomeraciones, el segundo juicio se celebra lejos de París, en Rennes. Francia, el país defensor de los derechos humanos, se polariza. El caso Dreyfus fue solo posible en Francia porque solo allí un judío podía acceder al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. En ninguna otra democracia del mundo, tampoco en Estados Unidos o Reino Unido, había judíos en esa posición antes de 1940 o 1950. Ahí radica la particularidad de este antisemitismo que al mismo tiempo rechazaba los valores de la Revolución Francesa. En todo el mundo, el asunto derivó en el enfrentamiento entre los representantes del antisemitismo moderno y sus detractores, los llamados Dreyfusards. Su número aumentó cuando la revista literaria L'Aurore publicó el 13 de enero de 1898 un texto de Émile Zola, J'accuse, yo acuso. Es un crimen envenenar a la gente común parapetándose detrás de un antisemitismo vergonzoso. De eso morirá la Francia de los derechos humanos si no se cura antes de ello. Un día después de la aparición del manifiesto de Zola, artistas parisinos se unieron frente al Moulin Rouge, produciéndose disturbios. Fue algo único en el marco de las movilizaciones antisemitas del siglo XIX en Europa. Alemania fue escenario de otras manifestaciones antisemitas en esa época, pero nunca alcanzaron ese extremismo. El 17 de marzo de 1898, un informante de la policía parisina escribía: Acabará mal. La tensión entre el pueblo crece cada día, de modo que es de temer un verdadero levantamiento contra los judíos. En 1898, resultan heridos policías que protegen las tiendas y los lugares de culto judíos. Pero a pesar de los disturbios, ningún judío fue asesinado durante los procesos de Dreyfus. Es el único caso, al menos durante esa época, y es algo que recuerdan los judíos del este de Europa, en que un Estado defiende a sus ciudadanos judíos, lo hace con dificultad y lentamente. Pero en 1906, el Tribunal de Apelación declara a Dreyfus inocente. Le 27 1906, une belle journée de réparation
La noticia de la liberación de Dreyfus da la vuelta al mundo. También se celebra en los shtetls, los asentamientos judíos de Ucrania, Lituania y Rusia, donde la gente sueña con una vida sin pogromos arbitrarios, como el de Kishinev 3 años antes. El 6 de febrero de 1903, un periódico informaba del asesinato de un niño cristiano, dando a entender que los judíos lo habían matado para utilizar su sangre en un ritual. Los lectores probablemente ignoraban que estas acusaciones antisemitas eran una mentira inventada en Alejandría 2000 años antes. Una leyenda que se reavivó en la Inglaterra medieval y que ahora desencadenaría en Kishinev, hoy Chisinau, el primer pogromo del siglo XX. Había fotógrafos en el lugar que lo convirtieron en una noticia internacional. El destino de los judíos en la Rusia zarista alimentó la controversia política en Estados Unidos y otros países. Al día siguiente del pogromo, el poeta judío Chaim Nachman Bialik viaja a Kishinev y habla con los supervivientes. Más tarde, escribe un poema en hebreo. Canten con voces rotas, cantores que mendigan, pidiendo limosna por todas partes bajo las ventanas foráneas, como perros lastimosos o siervos de sus amos. Il fustige la réaction. Bialik critica la reacción tradicional de la comunidad judía diciendo, ¿qué van a hacer ahora? ¿Quieren contar sus penas al resto del mundo? ¿Van a hacer snorren? Y utiliza este término yiddish que significa mendigar. ¿En espera de un poco de piedad internacional como han hecho hasta ahora? No. Hay que olvidarse de esas esperanzas. Hay que despertar de una vez por todas y cambiar de lugar. Se acabó la paciencia. Huye, huye para siempre. Esa parte del poema fue una suerte de revolución. Es uno de los momentos raros en la historia de la literatura mundial en que un texto conduce a la gente a cambiar de comportamiento y de convicciones. A changer de comportement, a changer de conviction. Cientos de miles de personas emigraron del imperio zarista a países donde los judíos tienen los mismos derechos y ya no son discriminados. Se marchan a Francia, a Inglaterra, pero sobre todo a Estados Unidos. Una minoría elige la Palestina ocupada por los otomanos, como Chaim Bialik. Su objetivo es la creación de un Estado judío independiente como única respuesta posible al antisemitismo. Planean la creación de una patria para el pueblo judío, el sueño de Theodor Herzl. Otros se quedan en Rusia y se recluyen aún más en la vida de su comunidad. Están convencidos de que la salvación se encuentra en la práctica religiosa. Muchos achacan el problema al zarismo, no a Rusia, y participan en la resistencia revolucionaria. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, se hunde el régimen zarista y llega al poder el movimiento obrero. Luego de varios años de guerra civil, se funda la Unión Soviética. Para los judíos oprimidos, que estaban excluidos de la vida pública, la fundación de la Unión Soviética supuso una inesperada bendición. La Unión Soviética era muchas cosas, pero no antisemita. De hecho, es el primer régimen en el mundo que penaliza el antisemitismo.
El gran sueño consistía en crear un pueblo soviético, una mezcla interétnica. Para los judíos supuso una inmensa liberación, un sueño de emancipación, ya que era una generación encarcelada en el mundo de los shtetls. Lograron un ascenso social mucho más rápido y positivo que en Francia. Por ejemplo, con todos mis respetos por la Revolución Francesa, en la Unión Soviética los judíos logran en 20 años acceder a los escalafones más altos de la sociedad. A los contrarrevolucionarios les viene bien que entre los bolcheviques haya también judíos, y atizan el antisemitismo entre la población rusa con el fin de utilizarlo para sus propios fines. Entre los contrarrevolucionarios está Alfred Rosenberg. A pesar de su nombre, no es judío. Vivió la revolución siendo estudiante en Moscú. Tras 2 años de guerra civil, huye de Rusia. Alfred Rosenberg llegó a Alemania en 1919. Había vivido la revolución bolchevique y estaba escandalizado de que el nuevo gobierno en Rusia tuviera en sus filas a muchos judíos. El más famoso era León Trotsky, que era de origen judío, pero también Lenin, que no lo era. El bolchevismo para él era un instrumento político del judaísmo, como, según los antisemitas, antes lo había sido la masonería. Rosenberg alimenta su teoría de la conspiración con un panfleto que posiblemente fue escrito 20 años antes, en 1903, por la policía zarista. Los protocolos de los sabios de Sion, unas transcripciones falsas sobre un presunto complot judío para hacerse con el dominio del mundo. En Rusia, este alegato antisemita había merecido poca atención, pero en Alemania, Alfred Rosenberg logra la popularización de los protocolos de Sion. El propio Rosenberg participa con un prólogo en la publicación alemana de los protocolos, fomentando la difusión de este panfleto incendiario, y trata de demostrar que esta conspiración judía, recogida en los protocolos, también existía en Alemania en el período posterior a la Primera Guerra Mundial. La teoría de la conspiración le vino muy bien a los nacionalistas alemanes. Dijeron, aquí lo tienen, negro sobre blanco. Rosenberg juntó lo que él interpretó como las piezas del pasado más reciente para explicar la derrota y la humillación de Alemania, y para explicar la desaparición de las monarquías de los Romanov y de los Habsburgo. En esta guerra habían caído 3 imperios. Escribió un largo comentario sobre los protocolos, defendiendo la tesis de que el origen de todo estaba en la conspiración mundial de los judíos. El libro fue un gran éxito. Rosenberg escribía en 1920. Cuando aparecieron los protocolos en alemán, despertaron mucho interés. Millones de personas encontraron en ellos la interpretación de muchos fenómenos contemporáneos, que de otro modo eran inexplicables. Rosenberg era vigilado por la policía. Una fuente policial escribió: Rosenberg intensifica sus esfuerzos para dar a conocer los protocolos de los sabios de Sion entre los antisemitas de ultraderecha. Muy pronto, los diversos grupos de derecha radical que había en Múnich adoptaron esta narrativa. Uno de ellos se convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Viajó a Múnich, donde conoció a un veterano de guerra llamado Adolf Hitler. Adolf Hitler era entonces uno de tantos agitadores de la ultraderecha. Contagiado por el antisemitismo racial, que ya estaba firmemente arraigado en Alemania, escribió sobre los protocolos. El día en que esta obra se haya convertido en la lectura de cabecera de un pueblo, podremos decir que la amenaza judía ha sido desterrada.
En 1921, Hitler pasa a convertirse en el presidente del recién fundado partido nazi y en Führer en la lucha contra la supuesta amenaza judía capitalista y al mismo tiempo bolchevique. Hitler se inspiró en el discurso biologicista y racista para combinarlo con la teoría de la conspiración. Hitler inventó un ente monstruoso, el judío, como un organismo que integraba a todos los judíos. El judío quiere el poder a cualquier precio, ya sea con la ayuda del bolchevismo, del capitalismo o de una sociedad tradicional. Al judío le da todo igual, siempre y cuando le permita obtener poder. Evidentemente, es una evolución notable en el desarrollo del antisemitismo. La definición de judío no es fácil. ¿Es una nación o es una religión? Los judíos no tienen que vivir en Israel para ser judíos. No tienen que saber hebreo, ni vivir en una comunidad judía. No tienen que creer en Dios, ni siquiera ser religiosos para ser judíos. Esto significa que la definición la aportan los propios antisemitas y los judíos se convierten en un objeto fácil para proyectar todo tipo de cosas. Por poner un ejemplo, ¿qué tienen en común Trotsky y Rothschild? Ni siquiera se pueden comunicar entre ellos. Cada uno tiene su propia versión del mundo. Pero esta ficción del judío, de los sabios de Sión, domina el mundo. Esta proyección sobre los judíos es el origen del antisemitismo. A principios de 1920, el partido nazi era todavía un partido minúsculo, uno más de los movimientos que intentaban desestabilizar la joven República de Weimar. Hubo varios intentos de golpe de Estado y atentados contra políticos. En 1922, el ministro de Exteriores, Walter Rathenau, se convertía en el primer judío que ocupaba un ministerio. Pero el 24 de junio de 1922 era asesinado por activistas de ultraderecha. La policía inició una investigación a gran escala. Los autores y algunos de sus cómplices fueron detenidos y buena parte de las organizaciones nacionalistas fueron prohibidas. La gran mayoría condenó este asesinato antisemita. El asesinato de Rathenau se traduce en manifestaciones masivas en toda Alemania con 1 millón de personas solo en Berlín. Algo que carece de precedentes. Fue muy tranquilizador, ya que demostró que la extrema derecha era solo una minoría rechazada por las masas. Pero no hay que dejarse engañar. Claro que había detractores del antisemitismo, pero también había una masa de gente que aprobaba el asesinato de Rathenau. Eran los que consideraban a los asesinos de Rathenau unos patriotas. Lo decisivo para mí es que ya a principios de la década de 1920, especialmente en lugares como Múnich, Viena o Berlín, el tema de los judíos y el antisemitismo estaba muy presente y se analizaba desde tantos puntos de vista que, en realidad, era imposible evitarlo, a pesar de que los judíos apenas constituían el 1% de la población alemana. En toda Europa, la gente intenta protegerse de la propaganda antisemita. La lucha también llega al sector cultural. En Viena, la novela La ciudad sin judíos, una sátira contra el antisemitismo, se convierte en un éxito de ventas. Incluso se lleva al cine en forma de filme mudo. Si bien el libro y la película tienen un final feliz y los judíos regresan, no hubo un final feliz para el autor, Hugo Betancourt. Fue asesinado en 1925 en Viena por un ultraderechista, es decir, mucho antes del comienzo del régimen nacionalsocialista.
En Francia se produce una escalada del conflicto que seguía latente desde el caso Dreyfus. El ruso, Samuel Schwarzbard, reconoce al expresidente ucraniano Simon Petluria en un restaurante de París. Samuel lo considera responsable de los pogromos y del asesinato de su familia. Schwarzbard le espera con un revólver a la salida del restaurante. Cuando sale, le pregunta, ¿es usted Simon Petliura? Al no recibir contestación, le sigue hasta el Boulevard Saint-Michel y finalmente dispara. En el juicio de Schwarzbard, su abogado, Henry Torres, utiliza una sala para hacer un alegato público contra la persecución de los judíos. Henri Torres a bien voulu venir évoquer lui-même la plaidoirie qu'il fit en 1927. Je lui laisse la place. Schwarzbard avait raison quand, après l'avoir abattu, il lui a dit « J'ai tué un assassin. Assassin, oui, parce que qu'est-ce que le pogrom? Le pogrom, c'est la démagogie de l'assassinat. Dans ce procès, vous allez rejoindre, je dirais non seulement la plus grande des traditions françaises, mais ce qui est mieux, l'instinct charnel, l'instinct inné de notre race. Cet instinct, il signifie que nous voulons accorder la liberté, la justice, la dignité à tous les hommes, quels qu'ils soient. Schwarzbard es absuelto al final del proceso. La historia del antisemitismo no se puede entender sin la historia de la lucha contra el antisemitismo. No es que una parte escriba la historia y la otra se mantenga completamente pasiva. Aunque muchos de los actores fueran exterminados, los judíos intentaron una y otra vez conquistar sus espacios de dignidad, intentando frenar aquello que les estaban imponiendo. Después del juicio de Schwarzbard, los testigos del juicio fundaron la LICA, la Liga Internacional contra el Antisemitismo. En Francia, la LICA se convirtió en el órgano central en la lucha contra el antisemitismo. Organizaba manifestaciones en la calle y celebraba mítines. Judíos y no judíos luchaban juntos contra el antisemitismo y contra toda forma de discriminación. En la década de 1920, también Alemania fue escenario de manifestaciones contra el antisemitismo. ¿Cómo defenderse del antisemitismo? ¿Cómo se puede hacer? Primero, quisieron defenderse los propios judíos, organizándose colectivamente para actuar contra el antisemitismo. En 1930 el antisemitismo era casi insignificante. En las elecciones de 1928 los nacionalsocialistas obtuvieron apenas un 2,6% de los votos. La Europa de 1930 era en general acogedora para los judíos, pero esto degeneró en unos pocos años. El 30 de enero de 1933, Hitler llegó al poder. El filósofo Walter Benjamin abandonaba Berlín con las siguientes palabras: «Puedo decir al menos que no me marcho movido por el pánico». Albert Einstein dijo de camino a Estados Unidos: «Ha ganado la locura de las masas». Einstein no volvería a pisar suelo alemán. La victoria de un partido antisemita en Alemania sacudió la conciencia judía del mundo entero. ¿Por qué? Estaban habituados al antisemitismo en Rusia y en Polonia y a los pogromos. Pero nunca había habido un Estado que se declarara oficialmente antisemita. Nunca se había ordenado de manera oficial. Ahora había un país que adoptaba el antisemitismo como doctrina oficial y que no se avergonzaba de ello. En septiembre de 1935 se celebra por quinta vez en Nuremberg el Congreso Anual del Partido Nazi. A las 8 se celebra una reunión del Reichstag.
Hitler solicita la aprobación de las llamadas leyes raciales. Las leyes de Nuremberg fueron naturalmente un punto de no retorno. Ya existían muchas leyes que excluían a los judíos de distintos ámbitos de la sociedad alemana. Los excluían de la ciudadanía, por así decirlo, y ahora las leyes de Nuremberg sellaban esta exclusión, convirtiéndolos oficialmente en ciudadanos de segunda clase. Las leyes raciales de Nuremberg conceden al antisemitismo en la Alemania nazi una suerte de legitimidad. Para la sociedad alemana no judía, las leyes de Nuremberg significaron también cambios drásticos. Cualquiera que trabajara ahora en una vivienda judía, por ejemplo, podría ser castigado. Todo encuentro sexual entre judíos y no judíos sería perseguido. La nueva política antijudía de los nacionalsocialistas va acompañado de una fuerte campaña de propaganda. What the National Socialists did was to take many different aspects. Los nacionalsocialistas juntaron muchos aspectos distintos del antijudaísmo. Fundaron tanques de pensamiento e institutos de investigación que indagaban en el ámbito de la teología y, por ejemplo, en las primeras controversias cristianas sobre los judíos. They republished Renaissance. Reeditaron obras del Renacimiento y del Antiguo Egipto sobre los judíos. Quisieron así establecer una tradición de pensamiento para consagrarse como los continuadores de una visión muy antigua y verdadera de lo que era el judaísmo. Los nazis hicieron uso de la vieja retórica. Obviamente conocían el arte antisemita de la Edad Media. Adoptaron los distintivos y las caricaturas antijudías de la Edad Media. Y, sin embargo, hay diferencias. Ya en el siglo XIII, los judíos europeos tenían que llevar un distintivo que los identificara: un círculo amarillo. En aquella época se consideraba el color del diablo. Los nacionalsocialistas adoptaron este principio y eligieron para estigmatizar a los judíos la estrella de David, que simboliza el escudo del rey de Israel. Utilizan la palabra judío como insulto para criticar prácticas culturales que rechazaban, como quedó claro en la exposición Arte Degenerado. En junio de 1937, el Reich confisca miles de obras de arte moderno por considerarlas degeneradas. Exponen una selección de las mismas en Múnich, calificándola de peligrosa producción de artistas judíos. Entre los llamados artistas degenerados, apenas un 5% eran judíos. Los alemanes utilizaron el odio a los judíos de forma quizás más sistemática que otros para formular un discurso crítico que trasladaron a todos los aspectos de la sociedad moderna. Cada facultad universitaria en Alemania corría el riesgo de ser calificada como demasiado judía si no era considerada lo suficientemente alemana. El 9 de noviembre de 1938, las SA, el grupo paramilitar de los nazis, protagonizaron la Noche de los Cristales Rotos, escenificando una venganza supuestamente espontánea de la población tras el asesinato del diplomático alemán Ernst von Rath de la Embajada de París. Incendiaron sinagogas y rompieron escaparates de establecimientos judíos. Muchas personas murieron y 30.000 judíos fueron recluidos en campos de concentración. Ni la justicia, ni el ejército, ni la iglesia protestaron. Hay algo especialmente terrible en el antisemitismo.
Y es que las medidas para intentar evitarlo funcionan solo hasta un nivel relativamente bajo de antisemitismo. En cuanto supera un cierto nivel, la protección se viene abajo. Los amigos se quedan en casa o cambian de bando, ¿entiende? Y de pronto los judíos se encuentran solos. 1938 en Berlín. 7 judíos caminan por la calle. 2 alemanes se acercan de frente. Uno de los judíos dice, cambiemos de acera. Ellos son 2 y nosotros estamos solos. ¿Qué hace que ataquemos una autoridad que nos impone comportamientos arbitrarios? ¿Cómo explicar ese odio viral hacia un grupo que numéricamente no es importante dentro de la población? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo la prerrogativa de unos pocos se convierte en la prerrogativa de muchos? Freud investigó este fenómeno que claramente exige una explicación. El 4 de junio de 1938, 4 meses después de la anexión de Austria, Sigmund Freud logra emigrar de Viena. En su exilio londinense, el periodista Arthur Koestler le pide su opinión sobre el antisemitismo de los nazis. ¿Sabe usted? Lo que lograron fue dar rienda suelta a la agresión contenida en nuestra civilización. El antisemitismo es un tema recurrente en Freud. Él lo sufrió, convivió con ello. Decía que se había familiarizado pronto con el hecho de ser objeto del odio de una mayoría. Según Freud, la gente odia mucho más lo que se parece a uno que aquello que es notoriamente diferente. Porque solo lo que es similar a mí constituye una amenaza. Esta imagen mía en el espejo soy yo y a la vez es otra persona. Y ese otro me amenaza en mayor medida cuanto más se parece a mí. Entre 1933 y 1939, la mitad de los 600.000 judíos alemanes consigue abandonar el país, aunque los países occidentales se resisten a aceptarlos. Vagan en barco por los mares, a veces sin encontrar un puerto seguro. Los pasajeros del St. Louis no reciben autorización para desembarcar en Cuba ni en Estados Unidos, alcanzando una triste notoriedad. Se ven obligados a volver a Europa. En mayo de 1938, vivían alrededor de 252.000 judíos en Alemania y quizás 150.000 en Austria. Un total de 400.000 judíos queriendo huir y un régimen que quiere que se marchen. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Con el estallido de la guerra y el avance de la Wehrmacht por Europa y el norte de África, los judíos pasan a ser recluidos y expropiados de sus bienes. Comienza a gestarse el plan para exterminarlos. A todos, sin excepción alguna. Niños y ancianos por igual. No solo en el territorio del Reich, sino en toda Europa. En menos de 6 años, una tercera parte de nuestro pueblo, 6 millones de judíos, fueron asesinados ni por su ideología, ni por su religión, ni por intereses territoriales o económicos. A sus ojos, éramos microbios que debían ser exterminados. Exterminé comme des microbes.
Hitler aniquiló sistemáticamente las fuentes vivas del judaísmo europeo. Ahora es un mundo muerto. Es triste, pero cierto.